12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR edición meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Teulitza Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. De inmediato comenzamos. El ministro de Exteriores de Canadá, Mark Garneau, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, abordaron este martes la situación por la crisis política y humanitaria en Venezuela. Durante el viaje a la cumbre del G20, los cancilleres discutieron sobre la cooperación para abordar desafíos regionales como la migración y la inestabilidad en nuestro país. Gran discusión con Marcelo Ebrard de camino al G20. Nosotros discutimos cooperación para promover enfoques feministas en nuestro hemisferio y abordar desafíos como la migración y la estabilidad en Venezuela, escribió el ministro de Exteriores canadiense en su cuenta en Twitter. En otras informaciones, 7 academias nacionales manifestaron este miércoles su preocupación ante la anunciada utilización de un candidato vacunal denominado Abdala en jornadas de vacunación convocadas a través de los canales y redes del Estado para llevar a cabo la inmunización del pueblo venezolano. En un comunicado conjunto, las academias advirtieron que el candidato vacunal de desarrollo y fabricación cubana, denominado Abdala, no cuenta aún con la aprobación por los organismos internacionales competentes en la materia, como la Organización Mundial de la Salud, ni de ninguna otra agencia regulatoria de medicamentos en el país, como tampoco de la evaluación por pares internacionalmente reconocidos. Por tratarse de un producto experimental, no debe aplicarse a la población general, ya que no hay información de su eficacia en la protección como el SARS-CoV-2, así como tampoco su inocuidad. Por su parte, el presidente de Conindustria, Adán Celis, advirtió este martes que un plan masivo de vacunación contra el COVID-19 permitiría levantar el esquema de confinamiento 7+7 que ha dejado un cementerio de empresas en el país. El dirigente empresarial indicó que el sector privado en Venezuela podría llegar a vacunar a más de 6 millones de trabajadores y sus familias si el régimen de Nicolás Maduro aprobara el plan de inmunización que presentó hace meses Fede Cámaras, y aclaró que con la aplicación del biológico de una sola dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson, los esfuerzos se reducirían a la mitad. El plan nuestro de vacunación era con las vacunas ya que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, vacunas que ya tienen todos sus estudios realizados, han sido aprobados, ya está comprobada su eficacia contra el virus chino, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo en ir en esto. Imagínate que pudiéramos poner, por ejemplo, la vacuna Johnson, que requiere una sola dosis. Al nosotros requiere una sola dosis, todo el esquema, todo lo que se necesita se reduce a la mitad, por lo tanto podemos llegar a vacunar, como te dije, 6 millones de personas solamente accediendo a esta vacuna de la empresa Johnson & Johnson. Por hacer frente a la escasez de combustible en el país, el presidente de Conindustria pidió al régimen de Maduro parar los envíos de gasolina a otros países, permitir la importación del sector privado e iniciar un proceso de privatización de la industria petrolera en Venezuela. Uno tiene que primero cubrir el mercado nacional, cubrir las demandas, cubrir la necesidad de combustible del país y luego tal vez pensar en exportar. Segundo, que se nos permita a los privados importar combustible. Eso únicamente lo puede hacer el Estado, que se den los permisos necesarios. Nosotros los privados estamos en capacidad de importar combustible para llevar combustible, por lo menos el gasoil necesario, a todos nuestros centros de producción. Y el tercero, el más importante, que es porque nosotros no debemos estar importando combustible. Nosotros llegamos a producir 1.200.000 barriles de gasolina, más un número igual de importante en gasoil. Que se privatice, que se entre en un proceso de privatización de la industria petrolera. Por su parte, la expresidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui,
Advirtió que el esquema de confinamiento 7+7 no tiene ninguna utilidad y en casos como la ciudad de Maracaibo, hasta el 60% de los comercios han tenido que cerrar sus puertas. Por ejemplo, sectores como La Limpia en Maracaibo, para mencionar un caso muy específico, la Cámara de Comercio de Maracaibo hizo hace poco un estudio allí del impacto del COVID y notaron que el 60% de los negocios, esta importante arteria vial de la ciudad de Maracaibo, habían cerrado definitivamente sus puertas a raíz de toda esta crisis. Imagínense cómo puede ser el resto del país. Es un impacto muy fuerte, sobre todo que todavía no encontramos la utilidad, porque como decía el señor Cohen, que es presidente de la asociación, de la Cámara de Centros Comerciales, en un día normal el aforo en un importante centro comercial aquí en Caracas, por ejemplo, puede ser de 3.000 personas. Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino, señaló que esta organización estima que aproximadamente el 70% de los comercios en la ciudad cerraron sus puertas desde 2013, cuando se agudizó la crisis económica en Venezuela. Nanino señaló que el sector comercio se ha visto afectado seriamente en el estado Zulia debido al incremento de los impuestos, constantes fallas de los servicios públicos, falta de créditos y financiamiento. El dirigente gremial señaló que la pandemia ha golpeado al comercio en Maracaibo mucho más que a otras ciudades del país, ya que la cuarentena en la capital zuliana se ha aplicado de forma más estricta. Pasamos ahora al estado Táchira. Empleados de los sectores público y privado exigen un plan de vacunación contra el coronavirus urgente con biológicos certificados por organismos internacionales, tal y como lo aseguró la presidenta de la Central de Trabajadores de la entidad, Leida León. Sector de primera línea, el sector salud y el sector universitario. Son sectores de trabajadores que requieren inmediatamente la vacuna, pero también los obreros de educación, los obreros del sector salud, los obreros de sanidad, todos los trabajadores en general, tanto del sector público como del sector privado, les urge una vacuna certificada de manera urgente. Se requieren protocolos de bioseguridad, se requiere que se cumpla con las normas que establece la Organización Panamericana de la Salud y que establece la Organización Mundial de la Salud. En otras noticias tenemos que el comisario en el exilio, Iván Simonovich, denunció que el Ejecutivo de Liberación Nacional tiene presencia en 12 estados del país, al igual que la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y acusó al régimen de Nicolás Maduro de fingir demencia ante esta situación. ELN tiene presencia por lo menos en 12 estados, eso es algo súper contabilizado y establecido y que sabemos, o sea, esto no es inocultable. Por otro lado, pues la FARC igual, o sea, Iván Márquez y sus 200 guerrilleros de la Nueva Marquetalia hacen vida en Venezuela sin ningún tipo de inconveniente. Yo hice públicas unas fotografías cuando Santrich estaba en el 23 de enero protegido por el colectivo La Piedrita. Así que, o sea, eso es absolutamente inocultable, solamente que, bueno, ellos alegan demencia, como, digamos, utilizar una expresión de moda, y no dicen absolutamente nada, toda vez que saben que eso representa un inconveniente importante desde el punto de vista de relaciones internacionales. En materia internacional, las autoridades en Canadá informaron el martes que durante los últimos 4 días, más de 100 personas han muerto en la provincia occidental de Columbia Británica a consecuencia de la ola de calor, especialmente en el oeste del país. Las autoridades médicas también advirtieron que la cifra seguirá aumentando mientras se mantengan las condiciones meteorológicas con temperaturas extremas y elevados índices de humedad. En un comunicado, la directora forense de Columbia Británica, Lisa Lapointe, en la costa del Pacífico de Canadá, señaló que desde el inicio de la ola de calor a finales de la semana pasada, los servicios forenses de las muertes aumentó y se sospecha que ha contribuido al calor extremo. Lapointe añadió que normalmente el número de muertes en los últimos 4 días debió haber sido de alrededor de 130, pero que del 25 al 28 de junio la cifra de fallecimientos fue en realidad de 233 debido a la ola de calor en Canadá.
En el estado de Florida, en Estados Unidos, el jefe del mando del Frente Doméstico de las Fuerzas de Defensa de Israel, Uri Gordin, quien encabeza el equipo que se encuentra en Miami asistiendo en las tareas de rescate tras el derrumbe del edificio del condominio de Champlain Towers, aseguró que tienen esperanzas de hallar sobrevivientes. Creemos que cualquiera puede estar vivo, señaló Gordin este miércoles en una conferencia de prensa. Gordin detalló que trabajan con una unidad de inteligencia visual y con tecnologías altamente calificadas que les permiten obtener vistas aéreas de la construcción, mapas 3D y las huellas digitales en los objetos personales de las personas desaparecidas para agilizar el trabajo entre los escombros. Asimismo, destacó el trabajo realizado en el back office u oficina de apoyo en Israel por los rescatistas locales. Pasamos a España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este miércoles ante las aspiraciones de los independentistas catalanes que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña porque el PSOE nunca jamás lo aceptará. Sánchez rechazó esa posibilidad en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, en la que ha explicado las razones de los indultos a 9 dirigentes independentistas del proceso. El Gobierno seguirá actuando en todo momento con la máxima firmeza para defender la convivencia que se materializa en el respeto a las leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución española. No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Por su parte, el portavoz del partido Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, insistió en que los independentistas no van a renunciar a sus reivindicaciones e ironizó con el presidente Sánchez, tras recordarle en el pasado que no habría indultos y ocurrió todo lo contrario. Presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo. Entre tanto, el presidente del partido Vox, Santiago Abascal, conminó una vez más al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, a pedir una moción de censura contra Pedro Sánchez tras los indultos otorgados a los líderes independentistas de Cataluña para que se convoquen elecciones generales en España, y agregó que su organización acompañaría esta iniciativa. Claro. Asuman su responsabilidad y presenten una moción de censura contra este gobierno. El señor Sánchez ya lo ha visto y lo ha dicho hoy aquí. Se cree que usted no se atreve, señor Casado, porque está seguro o cree que usted no puede ponerle en apuros. Nosotros creemos que hay que devolver a los españoles su voz en las urnas. Si presentan una moción de censura, nosotros les apoyaremos, sin reproches. No digan que no tan rápido. No se precipiten. Dicen que no dan los números. ¿Lo han comprobado? No. En economía, el turismo global, que se dejó $2,4 billones en 2020 por la pandemia, perderá este año entre 1,7 y 2,4 billones, es decir, entre 1,9% y un 2,7% del Producto Interno Bruto Mundial, según un informe de la ONU presentado este miércoles que prevé que Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por el COVID-19, mantenga este año las pérdidas de 2020. El mundo necesita un esfuerzo global en favor de la vacunación que permitirá proteger a los trabajadores, atenuar los daños sociales y tomar decisiones estratégicas respecto al turismo, declaró Isabel Durant, secretaria general temporal de la UNCTAD. Según el informe, el turismo en los países latinoamericanos continuará sus pérdidas el presente ejercicio, con cifras por debajo de la media, y prevé que solo las naciones con elevados niveles de vacunación puedan atraer viajeros y alcancen una moderada recuperación. Los precios internacionales del petróleo seguían avanzando en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubica en $73.45 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $75.21. Pasamos a la materia deportiva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, justificó hoy que San Petersburgo sea una de las sedes de la Eurocopa pese al avance de la pandemia del coronavirus,
y la cada vez mayor incidencia en la segunda ciudad del país. Ante todo, estábamos obligados a cumplir los compromisos asumidos como Estado de organizar estos importantes eventos deportivos, afirmó durante el programa anual Línea Directa con los Ciudadanos. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana de Informe RCR. Los esperamos para la emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.